Hola, yo soy Armando Abishai Almaguer y con Emiliano Oliva, Pascal Olmos y Jennifer Herrera vamos a presentar la crisis económica de Argentina que duró de 1998 a 2002. Bueno, yo diré lo que son los orígenes de la crisis. La crisis económica en Argentina tuvo lugar entre 1998 y 2002. Fue un periodo tumultuoso marcado por una serie de factores complejos. Le- Empezó con una crisis financiera en Asia que afectó a los mercados internacionales. Esto impactó a las economías latinoamericanas, incluida Argentina. Desde los años 90, Argentina adoptó la convertibilidad, fijando la paridad entre el peso argentino y el dólar. Esta medida inicialmente estabilizó la economía, pero generó desequilibrios estructurales. Las causas serían el endeudamiento y fragilidad financiera, deuda externa. Argentina acumuló una deuda externa significativa, principalmente denominada en dólares, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones económicas globales. La crisis bancaria y social, Corralito 2001. La implementación de restricciones bancarias generó un descontento social, protestas, disturbios y afectando la estabilidad financiera. Inestabilidad política. Cambios de presidentes. Los cambios frecuentes en la presidencia contribuyeron a la incertidumbre política y económica. Default de la deuda. Default en 2001, la incapacidad de Argentina para cumplir con los pagos de su deuda soberana llevó al default en 2001, exacerbando la crisis. Algunas cosas que caracterizaron esta crisis fueron el desarrollo de la larga recesión que incidieron factores económicos y políticos, las políticas locales que tendieron a maximizar la voluntad financiera y a incrementar la necesidad de divisas para sostener la actividad interna. Los cambios de la inserción nacional impactarán negativamente sobre la estructura de la producción y ocupación, el sufrimiento del consumo interno, la erosión de ingresos provenientes de actividades productivas que tendieron a ser reemplazadas. Ahora, ¿qué pasó con el comercio internacional? Se dio una devaluación del peso argentino. En 2001, Argentina experimentó una importante devaluación de su moneda. Esto afectó directamente las transacciones comerciales internacionales, haciendo que las importaciones fueran más costosas y generando un impulso a las exportaciones. Se dio una reducción de las importaciones. La crisis llevó a una disminución de las importaciones, ya que la devaluación y las dificultades económicas internas hicieron que los productos extranjeros fueran más costosos. También se dio una orientación exportadora. La devaluación impulsó las exportaciones argentinas, ya que los productos locales se volvieron más competitivos en los mercados internacionales. Esto contribuyó a la recuperación económica en los años posteriores a la crisis. Y, en cuanto a la inversión extranjera, la crisis llevó al retiro de inversiones extranjeras. La incertidumbre económica y las políticas inestables disuadieron a los inversores internacionales y muchos retiraron sus fondos de Argentina. Se dio una reestructuración de la deuda externa. Argentina llevó a cabo una reestructuración de su deuda externa, lo que implicó negociaciones con tenedores de bonos y organismos financieros internacionales para renegociar los términos de la deuda. Organismos internacionales. Durante la crisis, Argentina buscó asistencia del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a sus problemas económicos. Sin embargo, las políticas de austeridad impuestas como condición para recibir ayuda desencadenaron protestas sociales y contribuyeron a la profundización de la crisis. También se buscó ayuda del Banco Mundial y de otros organismos. Sin embargo, las medidas impopulares y las dificultades económicas llevaron a tensiones con estos organismos. Etapas del ciclo económico. Aquí mencionaremos las cuatro etapas, que son la recesión, depresión, recuperación y auge. En cuanto a la recesión, la crisis se intensificó con la devaluación del peso, el cual estaba anclado al dólar, y con el cierre o quiebre de diversas empresas, se aumentó la tasa de desempleo y ocasionó protestas y disturbios sociales
que de igual forma mostraban el descontento con las políticas económicas y la corrupción política que había en el país. Como la segunda etapa tenemos la depresión, la crisis financiera, la cual provocó que los ahorristas perdieran sus depósitos y la pérdida de confianza en la política económica llevaron a una significativa devaluación del peso, por lo que aumentó la inflación y afectó la estabilidad económica. Esto provocó el aumento del desempleo y la pobreza. Como tercera etapa tenemos la recuperación, donde Argentina llevó a cabo una reestructuración de su deuda externa en 2005, renegociando términos con los acreedores. Esto ayudó a recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales. También después de la crisis, Argentina experimentó un periodo de recuperación económica. La devaluación del peso mejoró la competitividad de las exportaciones y la demanda externa contribuyó al crecimiento. Y como cuarta y última fase, tenemos el auge, donde Argentina experimentó un periodo de crecimiento económico relativamente estable, impulsado por el auge de los precios de las materias primas y políticas económicas. El ciclo sería el ciclo juglar. Razones para considerar un ciclo de juglar. Se considera que este ciclo, ya que la crisis argentina abarca más tiempo, pero en el año 1998 y 2002 es donde se consideró Argentina económicamente mal. Las razones serían duración media. Aunque la crisis se extendió durante varios años, ciertos aspectos como la implementación del corralito en 2001 y la devaluación en 2002 se podrían asociar con las fluctuaciones económicas de corto a mediano plazo. Fluctuaciones en inversión y en la producción. La crisis argentina involucró una significativa contracción económica, con una disminución notable en la inversión y en la producción. Bien, ahora veremos la teoría de crisis utilizando la teoría de Keynes. La crisis económica de Argentina que sucedió entre el 98 y el 2002 fue un periodo donde hubo una profunda recesión y hubo muchos desafíos significativos en muchos frentes económicos. Desde la teoría keynesiana se pueden analizar tres aspectos importantes que se pueden utilizar para comparar la teoría keynesiana con la situación de Argentina. Primero, la demanda agregada y la recesión, que pues fue una situación que Argentina experimentó una disminución en la demanda en nivel externo e interno y pues también por demás factores como la recesión mundial junto con otros problemas internos. Desde la perspectiva keynesiana se destaca la importancia de mantener la demanda agregada para poder evitar recesiones muy profundas. En este contexto, las políticas fiscales expansivas podrían haber sido muy útiles para estimular la demanda a través de tal vez podría ser un gasto público en infraestructura, en educación o en algún otro sector. Luego, en el desempleo, pues en Argentina hubo un aumento significativo del desempleo e incluso hubo una subutilización de los recursos productivos. Muchas empresas enfrentaron muchas dificultades financieras y en general la inversión de hecho se contrajo. Esto desde la perspectiva keynesiana, pues se dice que las altas tasas de desempleo y la subutilización de recursos se podrían abordar con políticas, implementando políticas que fomenten la inversión pública y privada. Luego, en la intervención gubernamental, pues en este caso la teoría keynesiana resalta mucho la importancia de la intervención gubernamental para poder estabilizar la economía, que pues en el caso de Argentina fue una desventaja, ya que en la situación de Argentina hubo una falta de intervención gubernamental efectiva pues en la parte de la gestión de los desequilibrios económicos y financieros. En general, la política de convertibilidad, que era la que mantenía como una paridad fija entre el peso y el dólar, bueno, el peso argentino y el dólar estadounidense, limitó la capacidad del país para ajustar su política monetaria en general. Y pues esto desde la perspectiva keynesiana, pues bueno, ya dije que la teoría keynesiana aboga mucho por la intervención gubernamental activa. En el caso de Argentina, pues la flexibilidad en la política monetaria y la adopción de medidas contracíclicas podrían haber sido consideradas para adaptarse a las condiciones cambiantes y poder estabilizar la economía.